Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer a Lorena Krisnik por la invitación a formar parte de este encuentro en el ciclo de formación de la especialidad en kinesiología intensivista. Mi nombre es Luis Torrego Alonso, yo soy licenciado en kinesiología y fisioterapia, egresado en Córdoba, en donde también comencé mi formación dentro de la unidad de terapia intensiva en aquel momento, en el mismo hospital de Córdoba, y pude acceder a trabajar en la unidad coronaria del del hospital. Hoy en día hay que reconocer que el intensivismo en kinesiología ha tomado un vuelo muy interesante y eso es gracias a profesionales como ustedes. Es- Lamentablemente hace 15 años atrás, 20 años atrás, esto no teníamos la misma realidad que hoy. En lo que respecta a la invitación de Lorena y Karina, en mi tramo de formación yo incursioné en su momento en el ámbito legal como perito en tribunales, en auditoría y en procesos de gestión. Y luego terminé una maestría en administración de negocios. Así que calculo que es por eso la invitación también. Espero poder serles de ayuda en este pequeño y conciso espacio y poder aportar algunas de estas cuestiones de común desarrollo. En lo que respecta a lo que es la legislación actual para nuestro país, la kinesiología en los últimos 40 años viene acaparando una amplia conquista territorial, ¿no? Con eso quiero decir que el nivel de expansión de los profesionales en el territorio ha sido muy amplio y, y con ello las necesidades legales también. La legislación nacional prácticamente es obsoleta de aplicación. Tiene injerencias solamente en áreas como dependencias de las fuerzas de seguridad, como hospitales militares, dependencias navales y gendarmería, como así también en el Distrito Federal, que lamentablemente es una legislación muy quedada en el tiempo y es en estos casos en donde solamente poseer una matrícula nacional es suficiente para poder ejercer la profesión. Habrán escuchado que para poder ejercer en Capital Federal es suficiente con sacar la matrícula nacional a través del Ministerio de Salud. Eso no sucede en las provincias. La mayoría de ustedes ya esto lo han experimentado en carne propia al incorporarse a trabajar en distintos lugares donde están. Las, en el caso de ejercer la profesión de manera autónoma en una dependencia no nacional, se va a necesitar una matrícula provincial. Y ese es el motivo por el cual hay que matricularse en los colegios, ¿no? En lo que es la legislación nacional, la ley 24.317 es la que rige y lo que les planteaba es que el nivel de obsolescencia o tan antiguo que plantea a nosotros nos sigue tomando, nos sigue viendo como auxiliares. La ley 10.392 para Buenos Aires es una ley más actual, considera otras cosas, sin embargo también hay cosas que en el tiempo ha ido quedando y que estaría muy interesante el hecho de poder profundizar sobre ella y poder ampliarla, porque es otra cuestión quedada en el tiempo. Y lo que nos complica a nosotros, sobre todo en el tema de las incumbencias y la amplitud de nuestra carrera, es la pérdida del terreno. Es algo muy interesante y muy complejo al mismo tiempo, porque lo único que nos da el marco de legislación y de aplicación. Puntualmente, en lo que respecta a lo que me pedían un poco tocar es esto, en lo que es el campo de acción, de trabajo nuestro, está lo que se llama el Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Médica. Este programa existe desde el año 94 a través de distintas resoluciones que lo conforman. Este programa es de cumplimiento obligatorio para las instituciones como los hospitales. Y a este programa en realidad lo conforman dos resoluciones importantes, como la 801
abordan normas de organización y funcionamiento de las áreas puntualmente de kinesiología y fisiatría de establecimientos asistenciales. Y esto se basa siempre en niveles de riesgo. Lo que hay que tener acá en cuenta es que, dado que las áreas de kinesiología y fisiatría de estos establecimientos asistenciales, para poder prestar servicio a los pacientes, están constituidas dentro del sector de diagnóstico y tratamiento, y que el objetivo de nuestro accionar como objetivo de nuestro accionar como kinesiólogos, es la recuperación somatofuncional a través de la kinesioterapia y la fisiatría, y a través del apoyo activo de la promoción y protección de la salud. Lo que tiene que tener en cuenta es que para poder desarrollar este nivel funcional, la cantidad de recursos humanos necesario como profesionales va a depender de dos factores. Y esos dos factores son los que regulan estas resoluciones. En una primera instancia, el primer factor a tener en cuenta es el nivel de riesgo de los establecimientos. Y con ello entra la categorización. Esto está determinado por la resolución 282 y clasifica a los establecimientos asistenciales en tres niveles: bajo, mediano y alto. El nivel bajo en sí es un nivel que realiza promoción y protección de la salud. Entre ellos puede realizar diagnóstico temprano del daño, provee tratamientos específicos y previene complicaciones secundarias de la discapacidad. Así como también puede realizar la búsqueda oculta de la demanda. A su vez, este tipo de servicios no poseen internación y disponen de mecanismos de referencia y contrarreferencia. A diferencia de un nivel de mediano riesgo, que puede brindar atención inicial a pacientes que luego pueden ser derivados a su vez al nivel 1, efectúa tratamientos ambulatorios y así también de internación. También realiza docencia, investigación, por supuesto, y a diferencia del nivel de alto riesgo, que son un centro de referencia para los niveles menores, poseen internación y están en condiciones de realizar docencia, por supuesto. Cualquiera sea el nivel de estos, debe cumplir con un mínimo recurso humano, ¿sí?, que es establecido por cada uno de esos niveles, a su vez por planta física y por equipamiento específico, y la cantidad de horas de atención por cada tarea, que en realidad esos son los parámetros que tienen en común. Cualquiera de ellos tiene que cumplir con recurso humano, planta física, equipamiento y la cantidad de horas por profesional para cada área. Lo que resulta extraño es que este tipo de resoluciones no han sido actualizadas. O sea, realmente han pasado mucho tiempo y esto está en la actualidad sin modificaciones, lo cual hace que cualquier opción que se genere dentro de un servicio pueda ser prometedora y superadora, pero mínimamente debería cumplir con ellas para poder ser acreditado como un centro de bajo, mediano o alto riesgo. Un segundo parámetro que teníamos que tener en cuenta va a ser el nivel de producción del sector. El nivel de producción del sector es evaluado en unidades de producción kinesiológica, se llaman UPK. Esto es determinado por la resolución 801 y puede tratarse en realidad de un grupo de trabajo o una unidad de servicio y disponer de uno o más profesionales. La producción del sector en sí se determina en unidades de producción kinesiológica, definiéndolas como el tiempo necesario para poder realizar una prestación. Esta resolución estima que una práctica de kinesiología se puede realizar en 20 minutos y que todas las prestaciones se van a estimar mediante ese coeficiente de UPK. Se prevé y se estipula que un profesional puede llegar a realizar 3 prestaciones por hora, o sea, ver a 3 pacientes por hora, lo que en 8 horas significarían unos 24 pacientes por día, y eso lo podríamos llevar a lo que propone esta resolución: 220 días laborales hábiles.
teniendo en cuenta los feriados, ¿no? Por lo que podemos decir que un profesional anualmente puede llegar a generar 5.280 UPK. Y ese es un dato que por ahí puede llegarle a servir a los que están trabajando en gestión. Pero bueno, son distintas maneras de medir. Esto es lo que establece una resolución, nada más. ¿Puedo hacer Eh, una pregunta? eh, Esto, sí, no sé quién perdón, es, porque lo Lorena, tengo. soy yo, Lorena. Sí, Lorena, Eh, decime. con respecto a esto, las unidades de producción cinética de los 20 minutos, ¿esto es en consultorio o es en pacientes internados? A mí siempre me quedó esa duda si también contempla el trabajo en ponerle en una terapia intensiva, este tipo de medición. Estos parámetros están tomados para ser aplicados en instituciones que cuentan con internación. O sea, se estipula que esto es para pacientes internados. Ah, No bueno. aclara si que estos pacientes son ambulatorios en consultorios externos. En algunos trabajos que hemos estado realizando nosotros, para tomar de referencia nada más, solamente de referencia, lo podemos tomar para consultorio externo. Pero es un dato muy trivial porque no está segmentado, no está explicado, no está desarrollado y resulta muy llamativo porque estos parámetros dejan mucho que desear. Dejan que desear porque no analizan grandes cuestiones. Fíjate que, por ejemplo, si estás en el área de gestión, vas a estar pensando que el profesional que trabaja 8 horas necesita descansar, no está contemplado. Eh, si estás pensando en que estás en el área de gestión y tenés que gestionar reuniones de equipo profesionales, no está contemplado. Pensar que también si estás en un hospital en donde hacen docencia, el tiempo de docencia no está contemplado. eh, las reuniones mismas que se hacen en algunas instituciones para dar devoluciones a pacientes y familiares no están contemplados. A mí lo que me resulta muy llamativo de esto es que finalmente, inicialmente es un trabajo desarrollado por profesionales de la kinesiología. Esta resolución no la desarrollaron un grupo de abogados. Eso es lo que quería marcar. La UPK está tomada en cuenta por 20 minutos por paciente para tomarlo como plano, tres pacientes por hora. Pero esto está Y hecho en el 24, hace ya un par de años, casi sí, claro, pero 30. hay cosas que, claro, hay cosas que no han cambiado, están ahí flotando. Y sin embargo, yo en el trabajo de tesis de maestría marco, por ejemplo, todo este tipo de falencias en base a la resolución, porque son cosas que no están ahí, las tomas como unidades, pero después tenés que modificar todo. En un programa de gestión hospitalaria, no puedes dejar de tener en cuenta el tiempo de descanso que requiere un profesional. No puedes dejar de tener en cuenta lo que planteamos, las reuniones de equipo. Ustedes en el hospital tienen que hacer reuniones de equipo. Las hacen una vez cada semana o cada 15 días, por lo menos. Y el tiempo que plantean para docencia, ¿cuánto disponen ustedes, por ejemplo? Y nosotros, por ejemplo, en el cruce recibimos alumnos de la facultad, o sea que ahí no sé cómo, porque vas, atendés al paciente en el mientras haces docencia con el alumno, que le explicás, entonces la atención a ese paciente se te extiende 2 veces por lo menos, porque estás haciendo las dos cosas simultáneamente. Perfecto. O sea, esta aplicación no funcionaría ni sería válida ni para una institución privada, estrictamente privada. ¿Me explico? O sea, alguien que hace docencia tiene otros parámetros mucho más amplios a tener en cuenta comparación de esta resolución. Ni hablar de alguien que hace investigación. Bueno, como vemos hasta acá, los establecimientos en sí son categorizados por la resolución 282. Y para esto, eh, debería de esto se audita para poder acreditar el nivel de riesgo. Mientras que la teoría en sí de la resolución 801 indica de cómo se calcula el tiempo para la atención de los pacientes internados. Otra gran falencia en sí es la falta de control de las entidades oficiales que hay de estas normativas y la falta de la legislación provincial para poder promover una oportunidad de mejora
a la especialidad en sí, a la especialidad en tema, reconocer los honorarios diferenciados en base no solo a la formación, sino al espacio necesario, a los recursos materiales específicos, a la relación de la cantidad de pacientes con profesionales por unidad de tiempo que van a ser necesarios para cubrir esos costos. Y al mismo tiempo la oferta y la demanda de que ese servicio podría compararse a otros, como por ejemplo el de traumatología, dermatofuncional, otras variables también como por ejemplo la estacionalidad de trabajo. Todo eso no ha sido tenido en cuenta para nada con esto. O alguien que hace patología respiratoria, que trabaja en consultorio externo, tiene estacionalidad de trabajo. Y cuando se analizan estas fórmulas, debería ser contemplado eso para poder analizar un montón de otras cosas más. Es decir, en el ámbito privado, con esto me refiero a quizás ya algunos colegios profesionales han intentado hacerlo, han buscado avanzar en fórmulas que les permitan de alguna manera calcular la cantidad de pacientes por hora por día, de acuerdo a cada especialidad, y con importantes variables para poder obtener valores. En sí, lo más aproximado a la realidad para poder posteriormente negociar con empresas de salud. Y a la fecha, ninguno ha podido concretarlo, al menos públicamente. Nadie lo ha expuesto. ¿Me explico? Sí, O sí. sea, no se ha logrado en ese análisis meter tantas variables o lo suficiente como para poder diferenciar y poder decir, bueno, vamos a negociar esto y, y no se avanza. Y, y las falencias están, se puede trabajar. O sea, una cosa es que no exista nada y otra cosa es que se pueden mejorar lo que existe. Está bueno que exista, pero otro aspecto a tener en cuenta en cuanto al desarrollo de la legislación que tenemos es la Ley Nacional de Derechos del Paciente. Y esto es amplio, pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes en sí tienen derecho, ¿no? Perdón, derecho a ser asistido por profesionales de la salud. En esto lo que se plantea siempre es que no hay que hacer distinción de sexo, orientación sexual, ni condiciones socioeconómicas, que deberían de tener acceso a un trato digno, respetuoso, a la intimidad, siempre acorde al estricto respeto de la condición de ser humano y la confidencialidad de esos datos, de los datos personales, que son datos sensibles. A la autonomía de voluntad, eso quiere decir que el paciente tendría que tener derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos. Y algo poco controversial, pero que se viene tratando este último tiempo, es que actualmente los niños y niñas, entre ellos también los adolescentes, tienen derecho a intervenir en la toma de decisiones de las terapias o procedimientos en donde se involucra su salud y su vida. Eso es a través de la ley 26.061. Pero esta ley de derechos del paciente, la 26.529, aborda un par de temas importantes a tener en cuenta. Entre ellos, eh, por favor, Lorena o cualquiera que quiera me detenga en algún momento si quiera que toquemos algo en particular, ¿no? Con respecto a la historia clínica, sabemos que es el documento obligatorio, es un documento cronológico, se dice que es foliado porque va numerado, anteriormente se numeraban las historias clínicas en los hospitales a mano y actualmente se trabaja mucho a digital, ya eso no se gestiona. Y debe de dejarse asentada toda la actuación que se le realiza al paciente a través de los profesionales y de los auxiliares, dice la ley. Este, y eso es algo que gracias a Dios aprendemos porque nos enseñan a trabajar de esta manera en el hospital, gracias a la gente que ya trabaja ahí, porque estas cosas en la facultad son difíciles de ver. Algo importante que trata esta ley y que nos cuesta entender cuando trabajamos en el ámbito privado y cuando trabajamos con consultorios externos es que el propietario de la historia clínica es el paciente, es él el titular.
O sea, el profesional cuando viene a un consultorio es el depositario. El mismo hospital es un depositario. Cuando el mismo paciente o la persona encargada de su salud requiere su historia clínica, se le tiene que dar una copia de manera inmediata, más en caso de urgencia, ¿no? Pero tenemos por ley 48 horas para entregar una historia clínica. Es cierto, después les voy a dar un par de ejemplos, que lo ideal es nunca entregar un original, siempre entregar una copia firmada, certificada por el hospital, va a ser claro, y si no en un consultorio a través del profesional o del director del centro. Algo importante a tener en cuenta acá también es que esta ley aborda el tema del consentimiento informado. Y, y esto surge, el tema del consentimiento informado tiene un origen en general debido a que los cambios que se registran a nivel mundial en los vínculos entre clientes y productores de servicios, se observa una relación distinta en este caso, ¿no? En el que, en el caso de los pacientes, como hemos visto, ya no están ni se sienten indefensos como era antes, y que las situaciones ya dejan de tener esa tendencia inequitativa, ¿no? En el cual los profesionales eran los dueños de la situación y en la que antes la relación entre paciente y profesional era una relación asimétrica. Actualmente esa relación asimétrica ya casi no se ve. En esa relación antes era el profesional el que decidía y el paciente acataba. El paciente, y en algunos casos, ¿por qué no clientes? Porque ya la OMS lo describe así hace mucho tiempo, este, puede ahora coincidir o no con el profesional tratante. Y cuando no coincide, eh, avanza por otro lado, que es lo que sabemos, hacen otras consultas, toman otras decisiones, ya están en otras capacidades. Por lo que el profesional para poder realizar una práctica debe de tomar el consentimiento justamente. Y ese consentimiento es de quien va a recibir la atención y tratamiento, así que es una práctica que se tiene que volver cada vez más normal. Probablemente muchos profesionales a esto lo ven como una práctica exagerada o alejada de la realidad, desmesurada, incluso hasta cuestionen esto, o se sientan en algunos casos hasta agraviados. Pero independientemente de eso, que es una sensación, la realidad es que ya la jurisprudencia nacional obliga a los profesionales a tomar estas precauciones, porque son, en fin, precauciones. El alto crecimiento de la industria del juicio que crece día a día es lo que lleva a los colegas a no estar desprotegidos. Ahora bien, el consentimiento en sí, el consentimiento informado es una declaración de voluntad del paciente para poder recibir información clara y precisa sobre distintas cosas, entre ellas el estado de salud, el procedimiento que se le propone realizar, en donde se le deberían de dar explicaciones de los objetivos que se persiguen, los beneficios que se esperan de esos procedimientos, los riesgos y molestias o efectos adversos que se puedan prevenir, las especificaciones de procedimientos alternativos y riesgos como beneficios y perjuicios en base a los procedimientos, y al mismo tiempo las consecuencias de la no realización de ese procedimiento. Y eso es importante porque cuando alguien le explica a un paciente que de no realizarse determinada práctica, la situación podría llevarlo a una situación peor, es el paciente el que tiene que tomar una decisión. Claramente, no es el profesional. Y el paciente muchas veces eso no lo toma como una advertencia a su salud, justamente. Y después terminan diciendo, no, a mí nunca me dijeron tal cosa. Y la realidad es que eso se podría haber modificado. Por ende, el consentimiento informado es
parte obligatoria de la prestación de servicios hoy. El asunto es que la ley trabaja sobre también la instrumentación del consentimiento, y la instrumentación es la puesta en práctica o la reglamentación, ¿no? Entonces, el consentimiento en una parte lo plantea la ley y dice puede ser verbal, salvo determinadas excepciones. Y en esas excepciones entran las condiciones de internación, las intervenciones quirúrgicas de urgencia, procedimientos eh, diagnósticos y terapéuticos invasivos y los procedimientos que impliquen riesgos. En algunos casos también, perdón, no en algunos casos, la ley también dice que en los casos donde se realicen tareas de investigación o con fines académicas, el consentimiento debe ser escrito, ¿no? Ahora, no sé, por ejemplo, ustedes en el hospital, las tareas de investigación que hacen, Lore, las acompañan de un consentimiento y las adosan a la historia clínica o no lo realizan. Sí, mira, nosotros participamos de un par de multicéntricos donde ya venían con eh, todo el formato bien, hasta con el consentimiento informado, y acá dentro del mismo hospital nos hicieron modificar y poner algunas otras cosas, pero sí o sí nos pedían tener el consentimiento informado, pero no nos lo hacían adosar a la historia clínica, sino que, bueno, lo teníamos nosotros, eso dentro del protocolo que hacíamos. Ah, bien, Eh, pero ustedes tienen un protocolo de investigación. sí, Ah, sí, bien, sí. Es porque si vos más, tienes... mira, hubo una situación que a mí hasta me pareció muy extraña la cuestión, que eso no sé si depende eh, del área de docencia e investigación, que por ejemplo en uno de los multicéntricos, que era nada más observacional, no se hacía ningún tipo de intervención en el paciente, solamente se tomaban ciertos datos, obviamente que no los datos sensibles ni datos del paciente. Bueno, y de todas formas acá sí nos pidieron tener un consentimiento informado y solicitárselo al familiar, porque obviamente que eran pacientes que estaban en coma, que no podían ellos consentir o no participar, que ni siquiera era una intervención de nada, era nada más que juntar datos ¿Sí? y relevarlos. Bueno, Entonces ahí pasa que a mí me parecía raro, que por vos qué, estás recabando datos, pero los datos no te pertenecen a vos, sí, sí, son intrínsecos al paciente. Entonces, ahí el consentimiento informado no va a la historia clínica porque en realidad lo que estás haciendo es un proyecto de investigación, pero ese consentimiento informado va adosado al proyecto de investigación y tiene que ir firmado, o sea, eso te están exigiendo desde el Comité de Ética y Bioética seguramente, claro, sí. porque hay legislación que es internacional que tiene que ir por el Comité de Bioética, en donde a vos se te exige para cumplimentar todos esos pasos la aprobación y la certificación de que tienes el consentimiento de extraer cualquier cosa. La extracción es extracción de datos, porque vos aquí tienes cuestiones que son intangibles, no necesariamente tangibles. Si vos tienes que extraer sangre, es un procedimiento, pero tienes que extraer datos, es otro procedimiento, pero en fin, los datos no te pertenecen a vos. Mm, Ese está es el bien. motivo. Y, por ejemplo, ya que hablabas del consentimiento informado y de las cosas que, digamos, del consentimiento que tiene que dar el paciente una vez que ingresa al hospital, eh, ¿no alcanza con tener un consentimiento general? O sea, al ingreso del paciente o sea, está de acuerdo a recibir la atención que necesite y listo, o por cada cosa hay que hacer un consentimiento. A mí me pasó que me llamó mucho la atención que no lo vi con mucha frecuencia. Con el tema del COVID, yo estuve trabajando en los hospitales modulares y, por ejemplo, en uno de ellos, para intubar al paciente, le pedían el consentimiento al mismo paciente, o sea, previamente a ser intubado, porque eran pacientes que no venían en coma, sino que venían con deterioro respiratorio progresivo hasta llegar a claudicar. Ahora, tuvimos un paciente que se negó, que no quería y no estaba tan mal el paciente. Bueno, como no, él se negaba, la familia acompañaba su decisión,
el paciente terminó muriéndose. Y por ahí no sé si no se hubiera salvado. Y En ese probablemente sí, caso, pero no está a tu alcance hoy tomar esa decisión, porque el paciente en plena facultad te está pidiendo que no lo hagas. Entonces el consentimiento es la la autorización de la otra, que le da el paciente al profesional para poder ejecutar una práctica. sí, Y sí está bien que sea por cada práctica, salvo que el paciente no tenga plena facultad para tomar decisiones. Pero fíjate vos que se ven casos en donde los pacientes entran a operarse, así se opera una rodilla, ¿no? mm, Sin consentimiento. ¿Y cómo manejas esa situación? Está bien, es cierto, el médico no fue, lo buscó en la casa, lo metió en el quirófano y lo operó la rodilla, claro, pero, pero el paciente no firmó nada. ¿Me explico? Entonces después cuando vienen las complicaciones, sucede que el profesional queda expuesto por la carencia de este tipo de papeles. Y terminan siendo papeles necesarios porque son justamente esas cosas. Si se complica esta situación, usted me autoriza a dar un paso más. O sea, si hoy en día vos vas a tomar datos, pero no tienes el consentimiento, no vas a poder publicar tu trabajo de investigación porque el comité de bioética no te lo va a autorizar a presentar después. O sea, va a quedar trunco por la falta de esa documentación. Eso pasa. sí, sí, Solamente haciendo análisis de datos. Yo me acuerdo en la maestría tuve que hacer análisis de 27.000 historias clínicas. Y eran datos, nada más que datos. Y tuve que pedir consentimiento, obviamente. El consentimiento no a 27.000 historias clínicas, sino de que el hospital pudiera facilitarme el acceso a eso y filtrarme en el hospital las historias clínicas de los datos, o sea, barrer los números de historias clínicas para yo nunca enterarme nada de eso, sino trabajar solamente con datos analíticos. ¿Me explico? Entonces yo ya mm, no trabajaba con personas o con datos de las personas, sino con concretamente información. Entonces, ahora, en nuestras prácticas hay grandes inconsistencias. Esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Dado que yo quise explicar esto de esta manera. Dado que Luis, aprendemos... perdón, Perdón, sí. Luis, perdón, una consulta. Por ejemplo, cuando un paciente está internado y empieza con algún deterioro cognitivo en la terapia intensiva, ya sea, no sé, por hipercapnia, yo qué sé, o por hipoxia, y el paciente como que se niega siempre, no, como que no quiere que le hagan ningún tipo de tratamiento. En esa situación, ¿se procede a intubarlo o sí hace falta la autorización de un familiar? Porque el paciente ya no está en su sano juicio, digamos, para decidir, pienso. Y actualmente te están pidiendo la autorización del familiar. Por más que sea una emergencia, sí o sí tendría que firmar un familiar para autorizar el procedimiento invasivo. Actualmente sí, están pidiendo la autorización del familiar. Y ten en cuenta que, claro, obviamente a ver, la ley también exime al mismo médico de- de situaciones punitorias porque vela por la salud del paciente. Así que eventualmente, más de una vez, sucede que uno lo que quiere es bregar por la salud del paciente, entonces toma decisiones que van más allá de las consultas. Pero hoy te están pidiendo, hoy en día deciden los pacientes y sus familiares. Es más, cuando estas cosas se prevén en la terapia, las decisiones se están anticipando. O sea, el médico mismo, cuando te hace la devolución en el pase de sala y ve a los familiares, lo que está haciendo es hablando con la familia sobre qué es lo que están deseando que suceda para ver cómo lo canalizan, cómo lo van a tratar entre ellos. Sí, es un proceso muy complejo hoy para la ley, ¿no? Dale, gracias. Las familias. Dado que aprendemos de la experiencia de otros, porque la realidad es esa, a mí me gustaría un poco redondear estos conceptos con algunos ejemplos. Yo veo lo que las inconsistencias más frecuentes de las historias clínicas, por ejemplo, es uno de los temas, las historias clínicas. Me pasó yo estoy desde el año 2010 como perito en tribunales. Me pasó un poco de todo, como a todos ustedes también. Nada extraño por todos es la falta de escribir en las historias clínicas, ¿no?
y de evaluar. O sea, la falta de evaluación de un kinesiólogo y la falta de redacción es algo que se ve todos los días. Pero es algo que a ustedes en la UTI no les sucede tanto. En la UTI eso es habitual, eso es algo muy nutrido por ustedes. Es algo que tiene que seguirse manteniendo, no se tiene que dejar de hacer. Pero a mí me pasó, por ejemplo, en un caso que recuerdo que tenía que peritar un expediente, particularmente en donde la foja, la historia clínica, como soy perito en kinesiología, la experiencia la hago en kinesiología, no la hago no sé, en estética, la hago en kinesio. La evolución del área de kinesiología tenía 76 pacientes, 76 páginas, perdón, de renglones por renglones con la misma frase que decía continúa FKT, continúa FKT, continúa FKT. Es decir, eso no puede ser así. La verdad que eso da un reflejo de mediocridad y de falta de responsabilidad. En primer lugar hacia el paciente, más allá de la profesión, ¿no? Pero bueno, a su vez, imagínense en un caso de actualmente la cifra era 50 millones de pesos, el paciente no tiene información, carece de información, de datos de su situación previa, porque yo lo que estoy haciendo como perito es auditar qué es lo que está escrito en la historia clínica. Yo no puedo auditar el estado de salud del paciente 3 meses atrás en el hospital. Eso es imposible. Otra inconsistencia que se ve muy frecuentemente es la sobrefacturación. Y eso lo deben haber escuchado ustedes porque como kinesiólogos han pasado por distintos estadios también antes de llegar a trabajar en terapia intensiva. No les voy a decir qué es lo que pasa en terapia intensiva con la sobrefacturación porque realmente ese es un tema para gestión hospitalaria, pero sí les comparto un caso particular del consultorio de hace unos años atrás. Algo que tienen que recordar en sí, que el principal auditor de nuestro trabajo termina siendo inicialmente el paciente. Este caso lo recuerdo a diario porque nos pasó a nosotros en nuestro centro. En ese momento habían varios profesionales que prestaban servicio de manera independiente y un día una señora se presenta, pide hablar con el dueño, que en ese caso era yo. La secretaria me avisa con tiempo y nos sentamos a conversar y me explica que habíamos, según ella, sobrefacturado la atención de ella y que ella había detectado eso porque su obra social, cuando se excede del plan contratado, se lo factura al paciente. O sea, le permite seguir usando fuera de cupo, pero las prácticas se las cobran a ella después. Y ella venía a hacer su reclamo, como buena abogada que era. A lo que, le explico en sí que en nuestro centro, yo como dueño del centro no le había facturado esas prácticas, sino que el profesional que trabajaba en ese momento con nosotros prestaba servicio en nuestro lugar, pero que la atendió ella y ella gestionó a través de las obras sociales el cobro de esas atenciones, habiendo prácticamente, en lugar de cobrar 33 prácticas, cobró unas 50, a lo cual eh, se terminó arreglando la situación de manera privada, negociando este kinesiólogo su situación con esta paciente, casi te diría que por 20 veces más lo que había él facturado, ¿no? Esto Y puede, una esto, pregunta. Sí. sí, dame un segundito. Esto genera un nivel de exposición terrible, si es que esto fue arreglado de manera interna. Imagínate si es que eso hubiera salido, la mujer lo hubiera denunciado al colegio, hubiera generado un impacto muy negativo para la imagen de este colega, lo cual debería ser merecida situación, pero también creo que de alguna manera lo que deja en claro y lo que enseña es que si bien hay cosas que no hay que hacer, por el otro lado hay que moverse un poquito de la situación de atención de pacientes y comprender estas cosas de este otro ámbito que son concretamente el tema de las habilidades de negociación. Perdón, Lorena, creo que vos eras la que estabas por decir algo. Sí.
No, que me quedé pensando, la sobrefacturación, por ejemplo, en un consultorio por ahí es más fácil, porque facturás prestaciones que no haces o por ahí las haces firmar de más, porque no hay otra forma para poder... En este caso la persona lo que hizo es firmar por la otra. ah, bueno, peor. Y sí, peor, ya constituye un delito es un delito penal, ya ni siquiera entra por el Código Civil. Sí, peor. Está bien. Igual nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en una institución o una terapia, acá en eso mucho no podemos hacer, no No, podemos no facturar porque nada. ahí, no porque ahí ya excede a ustedes el tema. Gracias a Dios ahí no están metidos. Lo que ustedes tienen que hacer es asentar todo su trabajo en la historia clínica. Todo. Piensen que, no sé, si los asistentes que tienen ahora en el posgrado acá son todos de Capital Federal. La verdad que no lo sé. Pero pasa en el interior muchas veces que no saben qué es lo que hace un kinesiólogo en terapia intensiva. Entonces, está el concepto ese de hace 30 años atrás todavía, que el kinesiólogo es eh, el que saca moco. Y vos, cuando vas a aspirar en terapia, vos anotás si es fluido, cómo es el fluido que estás extrayendo, qué color tiene. Muchas veces anotás las cantidades. Vos acá en el interior haces eso y la gente te mira raro. Los colegas tuyos de terapia intensiva te miran raro. Pero vos tenés que anotar todo, ¿me entendés? Desde todo eso, Claro, ¿en qué sentido? O sea, ¿por qué? perdón, ¿cómo Lore? No te escuché. No, que decís que te miran raro. O sea, Porque no están acostumbrados a ver que los kinesiólogos escriban las historias clínicas, que me explico, que las evolucionen. Eso es algo que empezó hace, te diría, como mucho, 6 años, 8 años. No es algo. Allá en Capital las cosas funcionan de manera diferente. Los que trabajan en el interior. Entonces vos me decís, ¿cómo vemos el tema de la sobrefacturación? Ustedes no lo van a ver porque eso se encarga el hospital, de la parte de contabilidad, de generar eso, en lo que es el trabajo de ustedes en intensivismo. Otro aspecto a tener en cuenta es el kinesiólogo como sujeto de derecho. Yo creo que um, hay otro tema acá con el tema del manejo de las historias clínicas. Más o menos hace unos 2 años, en el consultorio, viene una paciente a primera consulta. Durante la anamnesis, yo me doy cuenta de que esta paciente viene y plantea que tiene una fractura vertebral y que su origen tuvo en una situación de violencia, en la que mientras ella estaba dispuesta a descansar en la cama, estaba acostada, su pareja se lanzó encima y la pateó. Un caso rarísimo. Yo digo, esas cosas no pasan desapercibidas, estas cosas están expuestas, las voy a buscar en la web. Y había sucedido eso, había salido en el diario y yo no lo había visto. Durante la exploración física, esta paciente, en las maniobras de la SEG, veo que tiene una tobillera electrónica. A los meses a los meses se contactan del Ministerio de Seguridad, de lo que es la Dirección Distrital de Investigaciones, lo que se conoce como la DDI, se contactan por mail enviando un escrito electrónico, ¿sí? Una cédula. En esa cédula me piden la historia clínica de esta paciente. A lo que yo les respondo que siempre por escrito, ¿no? Les respondo justamente que esta solicitud carecía de las formas legales correspondientes para poder hacerse ellos de la historia clínica. Y ya que no estaba solicitado por un juez, sino por una abogada que firmaba esa cédula, estaba incorrecto. Para poder yo facilitar eso, explicaba por escrito que tenía que ser un juez el que tenía que solicitarlo para que me releve a mí el secreto profesional, algo que nos han enseñado a nosotros desde la facultad, pero que en realidad en la práctica después es difícil verlo y que nadie te prepara para estas cosas. El asunto ahí no termina, sino que a los días se presenta al consultorio un asistente social, dos policías de la DDI con un escrito judicial del juez pidiendo la historia clínica. A ver, mi centro de rehabilitación no es una clínica, es un centro pequeño.
pero me pedían todo esto y que en caso de negarme estaban dispuestos a allanar el consultorio. Por lo cual me pareció de película y le dije que era un poco exagerada la respuesta, ¿no? Pero les dije, la historia clínica la tengo acá, los está esperando hace tiempo, pero bueno, la cuestión de formas no estaba. Entonces, mi planteo es, usted sabe que esto lo tiene que llevar al juez. Entonces lo puse en un sobre, se lo cerré, lo sellé y le pedí que lo llevara así, ¿no? Obviamente. Pero a lo que quiero llegar con esto, el manejo de la historia clínica requiere, requiere un nivel de confidencialidad máximo, porque la información que está ahí no nos pertenece a nosotros, es del paciente. Y cuando hay intermediarios, sea la DDI, sea un asistente social, sea un tercero, sea el primo de alguien que viene a buscarla, esa información está ahí, porque lo que contiene ahí es lo que uno logró, eh, a lo que logró llegar con el paciente en un término de empatía para poder contar su situación de una manera muy precisa y muy fina, abriéndose, y no debería ser manejada con total libertad. ¿Me explico? Entonces, es importante que eso sea bien resguardado. Es cierto que ustedes no manejan la historia clínica ustedes mismos, este, la maneja el hospital, pero sí ustedes forman parte de esa construcción con el paciente internado en terapia o fuera de terapia. Por último, las situaciones de mala praxis, para tener en cuenta, es una de la mala praxis en sí es una contraposición a lo que es el lex artis, que es lo que sería obrar de acuerdo a las reglas, ¿no? Mala praxis se refiere a la responsabilidad profesional por los actos que uno realiza con negligencia. Y entre ellos, por su parte, la negligencia en medicina es un acto o un actuar mal realizado por parte de un prestador de salud, quien causa una lesión. Entre esa lesión se podría manifestar de distintos tipos o tipos de errores. La imprudencia, que sería la falta de juicio o de cuidado, la negligencia en sí, que es la omisión o falta de esfuerzo y descuido, y los dos más comunes en sí son la impericia y el no acatar las normas. La impericia, que es la falta de entrenamiento o la falta de experiencia, y el no acatar las normas es sencillamente no seguir una normativa de manejo que está establecida por consenso o por ley y no acatarla. La mala praxis en sí suele ser involuntaria, pero bueno, en ese caso se podría considerar un delito culposo y en casos excepcionales, si pudiera ser demostrado que es intencionada, el delito es doloso. En todos los escenarios planteados por mala praxis, hay características en comunes. Eh, pues la mala praxis en sí lo que produce es un daño, o sea, emerge un daño de la mala praxis, y el daño en sí puede ser biológico, que los conocen, y también, que el menos planteado pero existe, es el daño moral. Un ejemplo de daño moral es el daño este que les explicaba a ustedes del caso anterior por sobrefacturación. El profesional, al firmar las sesiones de un paciente que no las había realizado, genera un daño moral en la otra persona. Con esto, prácticamente, lo que les decía, ya queda demostrado ahí que le compete más al derecho penal por una estafa y falsificación de documentación, dado que también el daño moral en sí genera un quiebre de confianza, ¿no?, entre el profesional, la institución, con el paciente. Otra característica en común que tienen estos es que se genera también un lucro cesante. Ese lucro cesante puede ser considerado tanto actual como a futuro. También sucede que en los casos de mala praxis se genera la incapacidad laboral, y una que es muy considerada en las cuestiones judiciales, lo que se llama pérdida de chance. La pérdida de chance es algo que
uno hubiera querido realizar en sí y que ya está demostrado y se sabe que no va a poder ser realizado en el futuro bajo ninguna circunstancia. Entonces, a considerar en sí que el accionar de nosotros tiene repercusiones sobre otros. Y por último, hay una incorporación a la legislación que deben haber escuchado ustedes quizás, o lo deben haber tratado en algún momento, a la incorporación al artículo 43, tan denominado porque se considera al kinesiólogo como capaz de generar, en esta mala praxis, un daño y un perjuicio, poder afectar con su accionar un daño y un perjuicio económico a otras personas. Y usted va a decir, bueno, pero eso ya lo sabíamos. Sí, nosotros lo sabemos, en la práctica existe hace mucho tiempo y sabemos cuáles son nuestros alcances, pero el problema es que ahora la ley lo reconoce. Y si la ley lo reconoce, estamos mucho más expuestos a, a todo esto. Bueno, em, Bueno, a ver, espérate que creo, creo dejaste. haber Ay, cubierto un poco lo que me habían encargado y no sé si es que los... sí, sí, para mí sí, Sí, aparte es todo un tema complicado. Una consulta, ¿tenés vos sí. conocimiento de juicios de mala praxis a kinesiólogos? Sí, hay dos iniciados, pero no avanzados. ¿Y No sé si me fueron explico. por alguna acción directa del kinesiólogo? No, Acción directa, no indirecta, sí. sí, sí, directa. Pero ¿Por qué? están ahí, llamarle en stand-by. ¿Y por qué? No, son causas vinculadas a la traumatología. Pero no, Porque la nunca verdad prosperó. que de lo que yo sé, solamente escuché una vez una kinesióloga que trabajaba en una terapia en Basterrica, que en el contexto de que un paciente se murió, quedó, digamos, involucrada porque ella lo atendió en algún momento de la internación, pero ni siquiera estuvo en el momento del deceso del paciente. Y tampoco pasó nada. O sea, digo, tenemos el fantasma este de la mala praxis, pero que yo conozca y haya escuchado directamente de alguien que haya tenido un juicio o le haya pasado algo, no escuché nunca. No quita No, que puedan empezarse a aparecer juicios. y cada vez el nivel de exposición cada vez aumenta más. Mm, Lo vas a ver más vinculado a a las prácticas de primera consulta, esto que se está empezando a tratar ahora en cuanto a la ley, que más de un kinesiólogo atiende de manera directa, sin derivación, y la realidad es que ya hay que dar un paso con eso, ¿no? Eso es para tratar en los comités de trabajo especializados. Este, pero creo que ese es la vía de entrada, el punto de entrada para los grandes problemas de mala praxis que vamos a tener. La no resolución de esa primera consulta. De todas maneras, hay herramientas para poder atajarse un poco de eso y un poco lo que les mostraba esto de cómo resolver esos casos de sobrefacturación, porque esos casos de sobrefacturación existen, no es esta persona, es el 80% de las personas que trabajan por horas sociales. Es un grueso muy grande. Pasa que Entonces, una cosa te lleva a la otra, de que el mal pago de cada prestación hace que tengas que, no sé, sí, pagar pero dos para cobrar una. es un ciclo Está de bien. es un ciclo de no terminar. Lo mismo va a suceder cuando vos me digas, che, en el hospital, fíjate acá, por ejemplo, en los hospitales no hay planta permanente de kinesiología. O sea, aquí hay 5 hospitales privados en Bahía Blanca. Y en los 5 hospitales privados no hay profesionales trabajando estrictamente en el hospital. Entonces, si yo voy al hospital a terapia intensiva, voy a ver a un paciente porque me contratan.
Es una locura, ¿me entendés? Entonces voy a decir, che, está mal pago. Y por más que lo hagas pagar bien, si vos después no tienes recursos humanos calificados, es decir, che, tengo recursos humanos calificados, le pagan bien, pero todos quieren un poco más. Entonces, siempre alguien va a dibujar algo. Es un gran problema. Termina siendo, está en cada uno el obrar bien. Es el ex artis. Sí, estamos todavía, nos falta un montón Uf, por Hola, mejorar. Dime, hola, ay, soy no te veo. Evangelina. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. bien. Sé que en provincia está la ley que a los kinesiólogos nos ampara si un médico nos manda un tratamiento, lo podemos nosotros modificar y hacer el tratamiento que nosotros creemos conveniente para ese paciente. Mm. En terapia, por ejemplo, ¿ocurre lo mismo? Si hay que decidir no sé, un modo o algo acorde al paciente y capaz que el médico de terapia no está de acuerdo con nosotros, ¿podemos decidir igual o ahí no me ha pasado, se me ocurrió ahora plantearlo? Yo antes de preguntarme si estoy en terapia o si estoy en consultor externo, me preguntaría en dónde me encuentro. ¿Estoy en provincia o estoy en Distrito Federal? En provincia, en Porque provincia. el campo, claro, porque el campo de aplicación de la ley es lo que rige. Después, en el lugar es invariable, porque si en provincia te permiten hacer una cosa en consultorio externo, no te van a prohibir hacerla en el, perdón, en el hospital. Ok, ¿Me explico, Elena? Entonces, si de pronto vos me dices en el consultorio, yo puedo moverme con cierta libertad para tomar decisiones y que el paciente acepte que es lo que estoy por hacer, en el hospital me va a pasar lo mismo siempre y cuando esté bajo la ley provincial. ok, perfecto, gracias. Igual, por ejemplo, si, como decía Evangelina, en una terapia intensiva no queda escrito y plasmado, o sea, salvo que el médico indique y escriba en la historia clínica que él indica una cosa determinada, suponete, indica que el paciente siga en volumen control y vos detrás de él vas y lo modificás. ¿Ahí estás en falla, en falta? Sí, porque es el médico lo que te está pidiendo que hagas es que lo mantengas en volumen control. Y si no escribe nada, queda librado Si no escribe nada y a vos te pone solicito interconsulta con kinesiología, está diciendo yo necesito que venga kinesiología, lo evalúe y determine qué hacer, porque es kinesiología el que sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo no. Yo estoy pidiendo que actúe. Ahora, si yo estoy diciendo, estoy pidiendo a kinesiología que maneje volumen control y no me mueva el parámetro, es porque le estoy dando una indicación de que por favor no me lo mueva, porque yo estoy pensando en algo más y no le estoy explicando. Lo que habría que hacer ahí es levantar el teléfono y decir, Doc, dejó estas indicaciones por algo en particular, ¿podemos moverlas? Bueno, y ¿Entendés? otra situación que ahora me viene a la cabeza, pero al revés. O sea, te dan una indicación y vos no estás de acuerdo en hacerla. ¿Qué hacemos? Tranquilamente. Exponés la situación. Si a vos te dicen, en determinada situación, vos tienes que mantener, vos tienes Por que ejemplo, hacer, a, a ver, mira, pasó, ahora me acordé, hace mucho tiempo, una residente dice, bueno, a fulanito de tal, cama 15, lo vamos a extubar. Y nosotras que veníamos todos los días le decimos, no, la verdad que no nos parece, el paciente todavía no cumple con todos los criterios, le falta esto y aquello, le das toda la explicación y a mm, pesar de eso te dice, lo extubamos igual. Y yo digo, la verdad que a perfecto. mí, La yo no lo pregunta, quiero hacer. bueno, mi pregunta es, ¿quién extuba el paciente? ¿Vos o extuba el médico? Eh, en la mayoría de los casos lo extubamos nosotros los kinesiólogos. ¿Ven? Lo que puedes hacer es por debido, por fundamentos. Vos puedes dar, decir yo en este caso doy un paso al costado y no lo hago. Está bien, legalmente ahí no estamos en falla,
Porque estamos, digamos, contradiciendo o no haciendo una No, no. indicación médica. Vos no estás en falla porque vos, en este caso, el kinesiólogo no es la mano ejecutora del médico. Hay que salir de esa posición. ¿Me explico? Sí, sí. Si la indicación es hay que extubar la cama 4 y vos tienes los fundamentos para poder esperar un poco más y decir, quizás este no es el momento, podés no hacerlo. No estás en falta. Estás en falta siempre y cuando tengas el fundamento debido para poder no hacer eso, porque vos estás actuando en base a los datos que vos tienes y lo que quieres es no hacer un mal mayor. No es el momento. Está bien. Porque ahora pensando en esto, ¿no? De que mala praxis es cuando uno hace mal algo, ¿no? Pero lo haces vos, porque a vos decidiste ejecutar algo determinado, un tratamiento o lo que fuera. Ahora, si esa ejecución fue por una orden médica, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Si llega a pasar de que ¿Sí? fuiste, hiciste a pesar de que vos estabas en contra, lo hiciste porque el médico del área o te obligó o te Vamos a indicó algo. suponer que lo hiciste con la indicación, vamos a suponer que lo hiciste con la indicación del médico y vos dijiste, estoy de acuerdo y lo hago. ¿Eso es lo que me está diciendo? Hay que Claro. extubar la cama 4 y vos dices, sí, está bajo todos los parámetros normales, lo vamos a extubar. Voy y lo extubo. Y pasa No, algo. suponete que no estabas de acuerdo, pero lo hiciste igual, ponele, ¿no? Porque, Y bueno, la, el lugar donde trabajás para no tener problemas y qué sé yo, y el paciente le va mal. Y ponele que haya un juicio, caemos redondo. pero ahí, Lore, tendrías No, que escribir. mi Está bien, pregunta, mi bueno, pregunta pero es, por más que escribas, el que estuviste, o sea, o participaste de la situación, fuiste vos también. bueno, pero mi pregunta, yo primero me preguntaría por qué hago algo que no estoy de acuerdo. Claro. Qué sé yo, por ahí viste por la presión, porque estás solo y porque tenés, no sé, un montón de gente dando vuelta y bueno, y terminás haciéndolo. Qué sé yo, porque no Bueno, tenés carácter, porque no podés decir que no, no sé. sí, sí, hay muchos motivos, es muy difícil decir que no y plantear justamente las causas. Pero vamos a Claro. suponer que vos dices, hay que extubar la cama 4, no estás de acuerdo y vos extubás la cama 4 y después hay problemas. Bueno, el Después no problema puedes decir, existe, yo no quería y salió mal, ¿no? pues ya está. No porque no dijiste nada y no porque no escribiste nada, ya está, lo hiciste. Entonces, ahora, Claro. ¿cómo sigue todo? Lo que sigue es, vos no vas a ser el problema, porque vos no es paga el plato el que ejecuta. Después hay que evaluar bien cuáles han sido los procedimientos, si han estado bien o no tomados, porque todos entran en la participación de la atención del paciente, no vos para extubar al paciente, La toma todos. de decisión y el tratamiento que se implementa. Exactamente, exactamente, todos. Y con lo que decía la kinesióloga Evangelina, esto de lo que indica el médico, si vos no lo hacés, bueno, también es otra historia. Justo hoy nos pasó un paciente ambulatorio de terapia ocupacional. El médico le indica ondas de choque y acá por lo menos en el conurbano que yo sepa, a nivel estatal, nadie hace ondas de choque. Pero se lo indica un médico y que el paciente se arregle, entonces viene con ese tema de, a mí me indicaron eso y no me lo están haciendo. Y bueno, ¿qué crees que haga? No tengo los Y medios, no tengo cómo nuestro, hacerlo. hospi- nuestro hospital carece de la tecnología para darle ese tipo de tratamiento. Es que no solo este hospital, o sea, me parece que no existe a nivel público en ningún lugar. Y sí, pero bueno, pero eso pasa en todos lados. O sea, si el paciente viene buscando ondas de choque en el sector público y no Claro. lo hay, y el paciente quiere ondas de choque porque el médico se lo indicó, si es que existe un lugar en Salta, en el sector público, va a tener que viajar a Salta, y si no, va a tener que viajar 30 kilómetros y hacerse en el sector privado. Ese es Claro. ahí hay un tema entre lo que le está indicando el médico y lo que el paciente quiere hacer, que es exactamente eso. No por eso Sí, el hospital tiene que tener una onda de choque para atender a los pacientes que se le ocurre a este médico que tiene que atender. tal cual, porque aparte, bueno, digo, qué raro, sabiendo de que su paciente o su población son pacientes
de nada de recursos, escasos a nada. Y indicar algo que seguramente iba a ser inviable para el pobre paciente conseguir, Sí, lo pero que es imaginar. es como que le indique yo a un paciente de ustedes hagas cámara hiperbárica sabiendo que no la tienen. O sea, lo estoy condenando a que tenga que irse a, no sé, La Plata para hacérselo de manera pública. No, y para peor, porque el discurso del pobre paciente, el señor en el contexto es que hizo una CB y del otro lado tiene lesión del manguito rotador. Terrible, pobre señor. No puede levantar la mano sana no la puede levantar por encima de su cabeza. Bueno, súper limitado. Y, digamos, lo que le dice el médico es, si no se, ¿cómo se llama? Eh, si no se hace eso, seguramente la cirugía va a fracasar. No, no le digas eso al pobre paciente. Ya lo condena al fracaso. Claro, Ah, porque aparte le carga todo a él y bueno, listo. Es tu problema si vos no lo conseguís, tuyo y de las ondas de choque y de los servicios de rehabilitación que no tienen lo que vos necesitas. Y la verdad que yo digo, qué mal ponerlo al señor en esa situación que va por todos lados intentando conseguirlo y no lo encuentra. Entonces entra en esa frustración y vos decís, y yo tengo que encontrarme con esto y sumado que ahora me vienen otras situaciones iguales, que a veces el médico, por lo menos en la internación, nos hacen interconsultas que no tienen pie ni cabeza, que no tienen ningún tipo de criterio. Entonces vos tenés que ir a hacer la evaluación del paciente, el paciente que te está esperando, que vos decís, bueno, la verdad es que yo de mil amores quisiera ayudarte, pero no puedo, porque si vos tenés una lesión neurológica determinada, donde ya tenés una secuela instaurada, yo no hago magia. Entonces, estás en esa situación, ¿no? ¿Y vos qué haces? Está bien, bueno, diplomáticamente tenés que responder la historia de la interconsulta, responder correctamente la demanda y qué sé yo, pero eso lo que hace es sobrecarga de trabajo y en realidad te hace perder tiempo, porque vos en vez de ese tiempo poder utilizarlo en alguien que sí tiene potencial rehabilitable, tenés que ir respondiendo cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, digo, ¿cómo hacemos para acomodar esa situación? bueno, también hay otras cuestiones, a ver hasta dónde quiere llegar el servicio con el personal del hospital. Porque es una cuestión de educación. O sea, no le puedes pedir a ellos que se acerquen a vos a preguntarte qué y cómo deberían de dirigirse y tratar con ustedes. Yo creo que ahí es una cuestión del servicio, en cada oportunidad que tiene de acercarse a las reuniones de equipo, los desayunos de trabajo, plantear cosas como cuándo solicitar interconsultas, cómo solicitar interconsultas, para qué, en qué momento, cuáles son las funciones del kinesiólogo, porque no te olvides, para la ley están ellos arriba y nosotros trabajamos, pero trabajamos a la par y empezamos a tener capacidad de resolución de casos, capacidad de análisis, capacidad de poder generar un diagnóstico diferencial, poder hablar de esas cosas. Pero al mismo tiempo, para el momento de ejecutar, vos ejecutás por debajo de una indicación o de una directiva. Mientras la ley no cambie de ese lado, no estamos en igualdad de condiciones. Mientras tanto, lo que hay que hacer es acercarse y hablar. El diálogo va a mejorar eso. La única manera es pero es importante, ellos no saben qué es lo que hacemos, no saben qué es lo que hacen ustedes. Una cosa es que los vean trabajar todos los días, pero otra cosa es saber qué es lo que hacen. Yo creo, a ver, Luis, a veces hay muchos profesionales que saben cuál es el trabajo del kinesiólogo, pero ellos te plantean de que, bueno, que la obligación de ellos es subirte a la interconsulta. Después, una vez que ellos te suben la interconsulta, vos vas y, bueno, tenés que evaluar el paciente y plantear que, bueno, nos pasa. Una vez, hace poco tiempo, un neurocirujano nos vino para
que vayamos a rehabilitar un paciente que estaba, no sé, postrado hace no sé cuántos años, que estaba en un centro de rehabilitación o en un hogar, ¿viste? Y bueno, entonces yo le dije al neurocirujano, ¿y qué quieres que haga? Digo, si hace 7 años que está postrado, no lo voy a poder rehabilitar. Entonces, bueno, Claro. ellos te plantean eso, ¿viste? Que ellos tienen la obligación de subirte a la interconsulta. Sí, y vos no tienes la obligación de aceptar todos los casos. Ellos tienen la Totalmente. obligación de pedir la interconsulta y vos con mucho decoro lo que puedes hacer es, bien, evaluemos el caso y al Claro, momento de evaluar el caso determinamos, kinesiología en este caso no puede trabajar o sí, planteemos totalmente. objetivos concretos. El tratamiento que necesita el paciente es un tratamiento a largo plazo para determinar estos criterios de evolución y en un proceso agudo esto no se puede realizar. Sí. Entonces, es una devolución. Este tipo de tratamiento que requiere el paciente es un tratamiento con miras y un objetivo indeterminado que supera los 3 meses y necesita un tratamiento con una frecuencia de 3, 4 veces por semana, de una interacción interdisciplinaria, no puede ser llevado a cabo en el ámbito hospitalario en el proceso de internación. Se Claro. sugiere interconsulta y vos debes tener un centro de referencia para los pacientes ambulatorios seguramente afuera donde pueden hacer tratamiento de esas características. Y si no existe, y bueno, también la realidad es identificar qué casos hay, porque, a ver, fuera de nuestro campo ocupacional directo, hay otras necesidades que son identificables por otros como oportunidades. Esto puede tranquilamente ser elevado en un informe y elevado por encima, porque ustedes están en una situación prácticamente de gestión política, en donde a los políticos también les interesa. Sí, Entonces, sí, totalmente, habrá que totalmente. evaluar si es que en la zona no necesitan un centro de rehabilitación interdisciplinario. Sí, pero no está dentro de las políticas. O Por eso, sea, no, 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 no sé. mirá que pasó lo del COVID y quedaron muchos pacientes secuelados y la verdad que centros de rehabilitación en la provincia no se sumaron, no se sumaron. O Bueno, sea, es un gran tenés, problema porque si lo no vemos, sé, la rehabilitación en sí, la rehabilitación en el campo interdisciplinario, es es un nicho es- muy poco desarrollado en el ámbito público, pero ujú, escasamente desarrollado. Y lo que sí sí, funciona o proliferan son los privados. Pero los mismos políticos cuando hablan los toman como cuco a los privados porque dicen que son espacios de negocios. Y la y sí, realidad es y la realidad es que ellos no toman la iniciativa de dar una solución a la sociedad. La realidad es esa. Por eso te digo, y cuando sí, haces un reporte de un hospital y decís, en el año tuvimos esto, y esto se tiene que atajar de otra manera y se tiene que atender de otra manera, es una puerta a otro. Pero vos tienes que, con esto lo que te quiero decir, Lorena, es que no siempre hay que decir que sí a todo. Entonces, totalmente. evalúas el caso, lo determinas y nada, tiene una devolución. Es un caso para atenderse en otro lugar con otro tipo de equipamiento profesional, Sí, tanto tecnología o sí, de recursos humanos. sí. Sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Pues yo ocupé todas las preguntas yo sola. ¿Alguien? Ariel, está silenciado. Hola, hola, sí. Luis, en cuanto a la evaluación kinésica, en ese caso vos mencionabas bueno, atender bajo la derivación médica. Para hacer una evaluación no necesitamos derivación médica. Y va a depender. ¿En qué campo me está diciendo Ariel? ¿En qué área? Pongamos en el campo traumatológico, en neurorehabilitación. Ujú. Muchas veces uno hace una evaluación y es el que suscribe o indica cuánta sería la cantidad de estímulos necesarios para ese paciente semanales y después, bueno, uno manda una sugerencia al médico quien determina si lo va a indicar o no, pero obviamente muchas veces somos nosotros los que
abrimos la puerta para que el médico haga una Claro, indicación. claro que sí. En una primera, si vos quieres hacer una primera evaluación, la ley no te obliga a que la hagas con la derivación médica. Vos haces una evaluación. Mi pregunta es, esa evaluación, ¿cuál es la puerta que abre después? El tratamiento. El tratamiento. Y el tratamiento, para ejecutar el tratamiento, ¿necesitas la derivación médica? Sí, sí, claro que sí. Bien. Entonces vos lo podés evaluar, hacer una sugerencia y en base a eso el accionar terapéutico va a depender de una derivación. La ley dice que es así. Si me tengo que poner de qué es lo que dice la ley dice que es así. En la práctica se ven otras cosas, claro, ¿no? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere aprovechar ya los últimos minutos? Luis, ¿cómo andas? Un caso que te quería consultar que me pasó, la verdad que me llamó la atención nunca antes, hace bastante que trabajo en el ámbito hospitalario, y estábamos, bueno, en terapia con un paciente policial, y de repente, digamos, estaba justo el residente a cargo, el médico residente. Entran tres personas, un supuesto fiscal con dos acompañantes, intimando que le entreguen la historia clínica para llenar datos. Y dice, no, es un documento legal, le dice el médico residente, y pues se pusieron muy imperativos, diciendo, yo soy el fiscal, vas a tener problemas conmigo, y la verdad que una situación muy incómoda, la verdad que el médico terminó dándole porque era tan imperativo el pedido, que le terminó dando la información, pero una cosa que nunca me pasó en la vida, bueno, y te quería consultar bien, si es por orden judicial, por orden de juez siempre, y esta situación la verdad que me llamó la atención de. Fantástico. ¿Vos estabas ahí? Sí, sí, impresionante la atención, no, no, fue una cosa increíble. Una atención, Pero el médico dice que el no, y fiscal, ellos el fiscal se va a presentar se va a presentar de esa manera porque nunca mi presentó pregunta ningún es, papel, de nombre. eso te iba Soy a el decir, fiscal, si no tiene autorización no se puede llevar nada, primero. Segundo, si se lleva algo, no, quería mirar la historia clínica. no puede mirarla porque no es alguien directo a la causa, o sea, no es ni el propietario de la historia clínica ni es un familiar directo que puede accionar en ausencia de capacidad El del paciente. titular. No puede, no tiene que tener acceso. Es un fiscal, no es un médico que está tratando al paciente, no es nadie. Y si se presenta de esa manera, se tiene que presentar con un escrito para poder ver la historia clínica. Y si se lleva algo, no se puede llevar lo original, se puede llevar una copia, pero debidamente con todos los pasos. Sí o Y sí si un viene, escrito tendría que tener. y sí, claro, y si viene con un escribano, mejor todavía, porque se están mandando todas en negativa. Lo que tenía que haber hecho el médico directamente es decir, aguarda un momento, llamar a la policía y llamar al abogado del hospital, porque el hospital tiene asesor legal en ese momento. Hay una policía, digamos, un policía en la recepción de terapia, pero fueron tan intimidantes estas personas que entraron igual y. No, Lo no, fue tienen que una sacar, cosa lo tienen terrible. que sacar porque el lugar, no es un lugar para pelear. El, el- el problema es que nosotros en Argentina nos manejamos de esa manera. No pasa en ningún otro lado. ¿Quién entra a terapia intensiva y patea una puerta y dice yo soy el fiscal? Nadie. Pero la policía no lo tiene que dejar entrar, sencillo. Quedo pensando qué lindo sería tener un Luis en esa situación también, ¿no? Porque tenemos tanto desconocimiento muchas veces de estas cosas A que, mí, como dice acá el a mí colega, o me sea, pasó. vienen a veces de manera imperativa y ante la falta de conocimiento, Lo mío, yo me sentí dentro de una película cuando se paró acá ese asistente social con las dos oficiales de policía y se pusieron a leer y me decían de frente, me decían, el día de la fecha, bla, bla, bla. Señora, le digo, ¿a usted le parece? ¿Es necesario? Le digo, la historia clínica la tengo acá, la estoy esperando hace 3 meses con la historia clínica. Voy a necesitar que me firme. Sí, ¿dónde necesita que le firme? Tome. Sepa que está llevando una copia. Nada más. Y si quiere hacer el allanamiento, se va a llevar una copia igual. No se puede llevar el original. ¿Me entendés? Es-
Es así, aquí son avasalladores, aquí en todos lados. Y se presentan con eso, ¿no? Soy la oficial Juárez de la DDI, de la... Fantástico, todo bien. Y la historia clínica original, esa queda en la institución. Sí. Y tenés un tiempo, no sé, 5 o 10 años para darla. Tienes la obligación de resguardo por 10 años. 10 años. Mm. Y la copia se puede dar en un plazo de 48 horas, me dijiste, ¿no? No, no es inmediato, puede ser un plazo de 48 horas. Sí, la ley dice que son 48 horas. Igual, si el paciente te pide la historia clínica y vos le puedes decir, escuchar, ¿me puedes esperar? Sí, no hay ningún problema. La mayoría te dice, sí, no hay ningún problema. ¿Me entendés? Y te tirás una semana, no es que te van a, no es que vas a tener problemas por eso. El problema lo tenés habitualmente cuando son situaciones judicializadas. Pero bueno, sí, estas cosas las va a ver en terapia. Cuando el paciente no puede tomar decisiones por su cuenta y viene por ahí un escribano, viene un policía, toma huellas digitales, esas cosas las vas a ver. Es muy común. Pero todo eso tiene que estar en la historia clínica, sentado. Y si tienes un hecho así de violencia, lo dejas asentado, lo dejas asentado y pones, se presentó fulano, mengano, y el policía, le decís al policía, le entra, ¿quién entró? No sé, porque entró rápido, y lo tenía que frenar. ¿Me entendés? Tu función no es hacer de policía. Bueno, está bueno el tema, a mí me gusta. Aparte, es algo que tampoco le damos mucha bolilla, nos ocupamos de otras cosas, de lo asistencial y todo esto queda ahí. Y la verdad que El tema del cambio de Eh, cánula también es un tema que no sé, hacemos siempre cambio de cánula si nos corresponde a nosotros legalmente, si se complica, Ustedes, siempre no sé, damos aviso, pero no sé en dónde trabajas, pero yo sé, por ejemplo, que Ari en el servicio tiene procedimentado eh, este tipo de procedimientos y están autorizados a hacer ellos como kinesiólogos todas las prácticas. Si Sí, vos Luis, ya tenés Luis, Luis, pero legalmente me parece que no estamos habilitados a hacer todo lo que es cambio de cánula, o sea. bueno, no sé puntualmente el cambio de cánulas, pero vos tienes procedimentado un montón de Sí, cosas. Las tenés sí, procedimentadas, las tenés autorizadas, las tenés sí, selladas, firmadas, están todos conformes. O sea, la ley dice que no puede, pero el hospital a vos te está dando facultades. Hay sí, cosas que hay que ver también y hay que revisar ahí, pero hay que revisarlas. ¿Entendés? Pero sí, mientras vos dejes escrito que se cambia la cánula y que eliges una cánula por otra por X motivo, estás dejando el motivo y no lo estás dejando en palabras. Vos tenés que dejar escrito, porque cuando haya un problema, ahí vas, a lo que está escrito, a nada más. Entonces, si evolucionar la historia clínica te lleva 10 minutos y atender a un paciente te lleva 20 minutos y vos estás 30 minutos con un paciente o 40 minutos dedicándote a ese paciente, ese sistema de UPK no sirve. Desde el punto de vista claro. de gestión, hay que ver qué es lo que sirve para lo que ustedes están haciendo. Porque acá los que modifican la situación son los gestores, los que están en el servicio, las cabezas del servicio. El que atiende pacientes hace lo mejor que puede, que es nuestro trabajo asistencial. Pero arriba de nosotros hay alguien que hace gestión. Y ese que hace gestión está trabajando para que ustedes trabajen bien. Para que ustedes tengan todas las condiciones. Para que esto, si un hospital agarra esto y lo quiere hacer cumplir, es un desastre. Pero en la presentación que hoy les he dado, tienen que conocerlo porque por más desastre que sea, es lo que se regula de esa manera y usted tiene que conocerlo. Porque el día de mañana van a estar ustedes en un servicio, van a tener que modificar eso. Eso hay que modificarlo. Es inviable. Bueno, ya estamos en horario. 7:30 empieza la otra clase, así que si no hay ninguna pregunta, algo que haya quedado ahí pendiente, así aprovechamos al licenciado y magíster y todo, que al final no te presentaste.
Luis. Bueno, nada, No podríamos sé, estar el mail, como ¿no? El mail lo dejó, ¿no? El mail, Luis. No sé si lo dejé, pero se los pasa Cari o se los pasa Lore, no tengo ningún problema. dale, pásanos el mail, así se los compartimos y bueno, así le hacen Está perfecto. preguntas a sus dudas. Vale. Eh, bueno, Luis, te agradecemos un montón. La clase la verdad que estuvo buenísima. Bueno, perfecto, me alegro. Ahí está en el chat el Ahí se los pasé. mail. Perfecto, buenísimo. Bueno, Bueno, gracias a todos. Sí, no, gracias a vos y bueno, esperemos la próxima poder tenerte de vuelta. sí, Muchas cuando guste. gracias. Gracias, Encantado. Luis. Bueno, Por favor. muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.